Bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy y vamos a tratar de contestar el, el repaso del módulo 5. Vamos a ver por qué razón son las respuestas que están marcadas de manera oficial en este repaso. Ay, por poco comparto las, las respuestas. A ver, vamos a ver. Aquí está repaso del módulo número 5. Y en el caso del módulo número 6, vamos a hacer un ejercicio como tarea. Aquí está. A ver. Vamos a dejarlo más grande. A ver, dice la primera pregunta, que creo que en este caso a todos les salió bien la primera pregunta. Dice, lea los siguientes versos anónimos y conteste la pregunta 1 y 2. Dice, en los versos, viene de España por el mar salobre, salobre de sal, a nuestro mexicano domicilio. El autor muestra una, creo que todos le atinaron y le pusieron sentido de nacionalidad. Ahí está correcto, es un sentido de nacionalidad. Está, a ver, ¿por qué no me deja ponerle color? Ahí está, sentido de nacionalidad. ¿Ok? ¿Y qué recurso se utiliza en el verso de salud falto y de dinero pobre? A ver, ¿tú qué pusiste, Heidi? Yo puse el hiperbatón Hipérbato, muy bien. ¿Por qué razón es hipérbato? ¿Qué significa el hipérbato? por el sentido que de la oración, Cambia el orden de la la oración, ¿verdad? imagen. Cambia el orden de la oración. Dice de salud falto y de dinero pobre. En teoría, gramaticalmente debería decir falto de salud y pobre de dinero. Pero aquí invierte las palabras. Cuando se invierten las palabras, estamos ante un hipérbato. Y aquí, ¿cómo dividimos la rima? Por ejemplo, sería A, buscamos la otra A. Aquí también es A, es todo. A y A. Después aquí movimiento, movimiento. ¿Y cuál sería aquí? ¿Qué letras Es, serían? en ese sí me confundí, ¿Mm? profe, porque yo hubiera puesto la C, Ajá. pero como en las respuestas no había ninguno Ujú. con ese, pues ¿Cuál puse pudiera? la A, B, B y la A. Ok, así. Ajá. B, B, B. Y entonces es esta. Pero entonces, ¿dónde está el error acá? Porque por la letra que termina de último. Aquí, movimiento. ¿Y con qué coincide Ajá, movimiento? ándale por eso. Por eso Pero, le comento que esa era mi duda. ok, aquí hay un error hay un error, ¿cómo se dice? De impresión o de imprenta. En realidad, en realidad, aquí corta. Esta parte de amor debe ir acá. Es de amor. Este error no se va a cometer en el examen, ¿ok? Es un error de nosotros, o sea, mío personalmente cuando yo elaboré el examen. Y aunque lo debo corregir, no les voy a decir que, como dicen, no, es que fue un error a propósito. No, lo debo corregir. Sin embargo, cuando entendemos muy bien el tema de las rimas, sucede eso que tú comentaste. A ver, si aquí yo pusiera C, si aquí yo pusiera C, no habría ninguna otra opción
que me diera esa respuesta correcta. Sí, es lo que le comentaba. Exactamente. Entonces, visualizo, digo, ¿dónde está el error aquí? ¿Dónde está? Y entonces, yo mismo, cuando en una clase me mostraron este error de estructura del poema que yo cometí en el momento de transcribir el repaso, yo mismo tuve que prestar atención a ver dónde estuvo mi error, dónde estuvo mi error, dónde estuvo mi error. Y dije, ya lo identifiqué. El verso termina en descontento. Y entonces, si termina en descontento, puede cuadrar o rimar con movimiento. Entonces ya rima. Y entonces deduzco que de amor debe ir en esta parte. Y si contamos las sílabas, seguramente va a coincidir una cantidad similar de sílabas. Así que la respuesta correcta, ahora sí que por razonamiento, es esta. Eh, Tomando en cuenta varias conclusiones. Una de ellas es esa, la que si fuera C aquí, pues no coincidiría con ninguna de las otras opciones. Que también es una técnica para contestar exámenes. Recuerden, cuando contestemos exámenes, aún de lectura y comprensión, debemos aplicar la clásica teoría de sustitución que se utiliza en las matemáticas. Por ejemplo, 5 más K igual a 8, ¿no? Y nos dan la opción 1, 2, 3, 4. Vamos a pensar que son números muy grandes. ¿Qué es lo que hacemos para saber cuál es el resultado? Pues probamos con todas las opciones. Entonces, si yo pongo aquí un 1, me va a dar 6. Si yo pongo acá un 2, me va a dar 7. Pero si pongo acá un 3, me va a dar un 8. Y entonces mi respuesta correcta es 3. Lo mismo puedo hacer con las rimas. A ver, busco. ¿Será que sea esta? A, B, C, C. No, no es. Tacho. A ver, ¿será que sea esta? A, B, C. Oye, mira, aquí sí es, pero después aquí no es. Tacho. Y así voy a llegar a la respuesta correcta, en caso de que yo no la pueda sacar en una primera instancia. Entonces, también en este tipo de cosas podemos hacer ese recurso. Siguiente, el recurso literario que se utiliza en la segunda estrofa del fragmento anterior es, a ver, vamos a quitar acá todo este relajo que hice. A ver, ¿qué tipo de recursos se utiliza en toda la estrofa, en la segunda estrofa? Lo voy a leer, dice, sigue al breve gozar, luenga porfía. Al dulce imaginar, sigue el tormento. Y al alcanzado bien el sentimiento del perdido favor que lo desvía. ¿Cuál será? Antítesis, difrasismo, hiperbatón o comparación. Aquí yo les recomiendo, no sé si se quedaron con la duda, ¿qué significa la famosa luenga porfía? Sigue al breve gozar, luenga porfía. ¿Qué significará? Si buscamos en el diccionario, es así como que después de gozar, uno está en constante súplica, uno está en constante necesidad. Eso significa luenga porfía. Se ve que las palabras están escritas todas en un orden, porque comparación no es. Igual lo podemos hacer así. Antítesis, uh, la antítesis tiene tiene una característica, que las palabras que se contradicen son muy marcadas. Es fuego con agua, fuego con hielo, pesado con ligero, en oscuro con claro. No son precisamente ideas completas, así que no es antítesis. Difrasismo significa utilizar dos palabras que dan a entender una tercera.
Por ejemplo, chaqueta y pantalón. ¿Qué significa? Un hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué será aquí? Si no es ni la primera ni la segunda, sería un hipérbaton, sobre todo por este primer fragmento. Sigue al breve gozar, luenga porfía. Del perdido favor que lo desvía. Son como que están invertidas las palabras. ¿Ok? Sigue a la o sea, está haciendo esa idea de que después del gozo, después de vivir tranquilo, sigue una situación difícil. Ahora, la visión del personaje que escribe este fragmento acerca de la esencia humana, ¿qué es? ¿Dialéctico, eclético, profético o fatalista? ¿Qué dirías, Heidi? ¿Tú qué pusiste? Dialéctico es así como que la dialéctica significa en poner una tesis, luego una antítesis y luego sacar una síntesis. Es decir, como que empieza a comparar cosas. Eclético es como que una persona eclética es una persona que adopta varios puntos de vista. Profético es que habla de algo que va a pasar. Y fatalista es alguien que está como lamentándose de una situación. Entonces, todo el fragmento, vamos a leer la primera parte, dice, como la oscura noche al claro día, sigue un inefable movimiento, y así sigue el contento, el descontento de amor, y a la tristeza, la alegría. Sigue al breve gozar, luenga porfía, y después de que gozo, sigue mi sufrimiento. Al dulce imaginar, sigue mi tormento, y al alcanzado bien el sentimiento de perdido favor que lo des. Sería algo de carácter fatalista, así como de lamentación de la situación. ¿Ok? Entonces, estas 5 preguntas reflejan un poco, nos ayudan a analizar parte de la estructura poética del siglo XVI, según vimos en la clase de ayer. Bien, ¿alguna duda, Heidi, sobre este punto? De todas maneras, estas preguntas que yo voy sacando en los repasos son preguntas que yo tomo del examen simulador. De hecho, aprovecho para comentar cómo trabajo yo, porque es la primera vez que muchos están conmigo. Prácticamente todos los repasos yo los tomo del examen simulador. De repente me han comentado algunos alumnos, estuvimos viendo en clase muchas cosas y luego cuando me dan el examen simulador, nada de lo que vimos en clase. Otros todavía peor, ¿verdad? Nada de lo que vi en el examen simulador salió en el examen, dice. Pero bueno, pensemos en lo primero. Lo que yo hago es literalmente cortar en pedacitos el examen simulador y lo voy adaptando de acuerdo a los temas que vamos viendo. O sea, agarro de un examen simulador de 100 preguntas, busco las que son del módulo 5, por ejemplo, y las pongo en un documento de repaso. Lo que veamos en el módulo 6, hago lo mismo y lo pongo en un documento de repaso. De tal manera que cuando lleguemos al final de la materia, prácticamente habremos visto el examen simulador. Y aunque no les pido que contesten todo el examen simulador para que yo les envíe luego las respuestas, en la mayoría pues ya me contestaron prácticamente todo, porque incluso ya hasta se los envié en el Classroom. Ya están relacionados con los temas. ¿Ok? Entonces, es la manera como yo trabajo. Obviamente, a partir del módulo 13, 14, 15 y 16, yo ya no les mando ningún repaso, porque el repaso de los últimos 4 módulos va a venir en el examen simulador. Pero todos los repasos que hagamos del módulo 1 hasta el módulo número 13, 14 es parte de lo que viene en el archivo del examen simulador. Esa estrategia me ha funcionado mucho porque prácticamente estamos matando 2 pájaros de un tiro.
Estamos viendo los temas y estamos abarcando las preguntas del examen final. ¿Ok? Bien. Ahora, módulo 6. En el módulo 6 les quiero pedir un enorme favor a todos. El módulo 6 tiene una particularidad. Y vamos a darle contexto a este asunto del módulo 6. El primer día de clase, más bien el segundo día de clase, yo hice como un desglose de cómo se divide la literatura imaginativa. Y comentaba que se divide en, esto es narrativa, o sea, imaginativa, ficción. Vamos a pensar en la ficción. Todo es ficción porque todo es producto de la imaginación, pero que se trata de que parezca real. Así que las novelas, los cuentos, las leyendas pueden ser de carácter narrativa y pueden ser de carácter dramática. La narrativa, en su mayoría de las veces, se presenta como una novela, un cuento, pero hasta ahí. La lectura es del cuento, físicamente, virtualmente, como tal. La dramática tiene una particularidad que puede ser presentada como obra de teatro de manera por medio de dramaturgos. Los dramaturgos se caracterizan por escribir obras dramáticas que se van a presentar en una obra de teatro. ¿Por qué razón? En la mayoría de los casos, la obra dramática presenta el diálogo directo. ¿Qué es el diálogo directo? A las personas conversando de manera directa. Por ejemplo, Romeo y Julieta conversa con Julieta sin que alguien tenga que narrar que van a hablar. O sin que alguien tenga que decir, y Romeo dijo tal cosa, y Julieta dijo tal cosa. No, se presenta tal cual. Por eso, Romeo y Julieta es una de las obras emblemáticas teatrales más importantes. Además, la dramática, recuerden que se puede dividir en tres grandes campos: la tragedia, el drama y la comedia. Recordemos que la tragedia es cuando los personajes mueren o sufren una caída así brutal, moral, son encarcelados, pero tienen una tragedia, como su nombre lo dice. Dramático, hay mucha tensión, hay el clímax, hay el nudo, el clímax, pero no pasa nada, salvan el pellejo los personajes. Y en comedia es una serie de situaciones graciosas que mueven al humor, a la parte cómica de los personajes. ¿Ok? Bien. Y después está la lírica. No después, sino es como una especie como de, es una especie como que todo está hilado a la misma altura. La ficción narrativa, dramática y la lírica. En este caso ya vimos que en el siglo XVI lo primero que se hizo fueron las crónicas. Lo segundo que se hizo fueron la poesía lírica y épica. Y lo tercero que empezó a dominar la literatura de la Nueva España, de las colonias ya colonizadas, de los territorios colonizados, fueron las obras de teatro, es decir, las obras literarias que se podían representar en una obra de teatro. Y una de las finalidades que tenía precisamente eso es que por medio de las obras de teatro se podía hacer una labor misionera. ¿Ok? No es lo mismo hacer una obra escrita y que lo lea una o dos personas. Ahora, podía yo concentrar en un grupo, en un anfiteatro, en un teatro improvisado, a cientos y a miles de personas para que vean una obra que podía servir para evangelizar.
Y muchas de estas obras eran sacadas de fragmentos bíblicos. Ayer preguntaba, ay, se me fue su nombre, Lourdes. Ana me preguntaba ayer, ¿y la historia de David o las historias bíblicas forman parte de la poesía épica? Así es, pero muchas de esas están más bien catalogadas de manera completa como dramas. Pensemos, por ejemplo, el caso de el patriarca Job. El patriarca Job tenía a toda su familia, tenía riquezas, y un día lo ve el diablo y le dice, este, mm, le dice a Dios, oye, ya viste a ese tu siervo, aunque le va muy bien, ¿qué te parece si le quitamos todo lo que tiene y a ver si no te maldice, a ver si no es de los que se sienten contentos contigo porque le está yendo bien? Vamos a quitarle lo que tiene a ver si no hace lo contrario. Y entonces Dios le da permiso al diablo para que lo hiera, para que le pase lepra, para que sus hijos mueran, para que pierda sus riquezas de la noche a la mañana. Y entonces Job, en un estado dramático, recibe visitas de personajes que en vez de consolarlo, lo entierran con palabras juzgándolo. Le dice, seguramente algo malo habrás hecho. Y le insinúan que es mejor maldecir a Dios por esa situación en la que está. Algo malo habrás hecho, le dice. Ese fragmento era perfectamente un tema para hacer teatro. Entonces, el primer punto, la primera razón o el primer argumento de los escritores para hacer obras dramáticas convertidas luego a obras de teatro es para evangelizar. ¿Ok? Y la segunda era para fin de entretener. Esta, por ejemplo, la de Fray Andrés de Olmos, se llama El Juicio Final, ¿verdad? Yo creo que solo con el nombre ya sabemos más o menos de qué consiste. Claro, una de las formas de control que se tenía hacia los habitantes de las colonias era enseñarles la cuestión de el castigo divino mediante un juicio final. Y es obviamente una persona religiosa que hace esta obra. ¿Ok? Muchas de estas obras después se fueron secularizando. ¿Qué significa secularizar? Fueron tomando temas más cotidianos y dejando a un ladito la parte religiosa. Entonces, ¿en qué consiste la tarea que les quiero dejar? Como ya les comenté, que anoten por favor los autores y las distintas obras. Esto lo voy a mandar por WhatsApp, tanto esto como el archivo de repaso del módulo número 6. Y también voy a enviar, te voy a enviar en este caso, Heidi, para los que me lo pidan después, cuando vean la clase, el fragmento, o más bien el enlace de Daipo, donde permite hacer relacionar los nombres con los autores. Permite relacionar nombres con autores y va a ser más fácil que lo puedan revisar. Dos obras importantes. Bueno, uno de los personajes más importantes de esa época es Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón, ¿ok? Que escribe una obra que se llama La verdad sospechosa, ¿ok? La verdad sospechosa. Y en La verdad sospechosa habla acerca de un personaje que se llama Don García, que se enamora de una mujer, pero se confunde o le malinforman del nombre de la mujer y hay una serie de enredos. Bien, en el repaso del módulo 6, a ver, saqué el módulo, repaso del módulo 6. Aquí está.
en el repaso del módulo 6 hay un fragmento de esa obra. Lo mismo, miren, seguimos checando aquí fragmentos poéticos en donde tenemos que sacar qué tipo de figura literaria se utiliza. Y también tenemos que sacar qué tipo de actitud se puede sacar de aquí. Y está un fragmento de Don García y Tristán, su sirviente Tristán, que está un poquito largo, en la que vamos a sacar una pregunta. También tenemos otro fragmento y también tenemos que sacar aquí cuál es la cantidad de sílabas o sinalefas que. Y así vamos a ir avanzando. Por eso vamos a irnos especializando en ese. Así que la tarea, en Heidi y para todos los demás, es que por favor chequen o hagan eso. De nada sirve en clase recorrer cada uno de los nombres, porque básicamente lo que hay que hacer es poner el nombre del autor y la obra. Y en este caso ya vimos que una de las cosas que vamos a estar analizando es la obra La verdad sospechosa de Juan Ruiz Alarcón. Y como podemos ver en el ejemplo del repaso, es un diálogo directo. Habla Don García, habla Tristán, habla Don García, habla Tristán. Y eso es muy fácil de hacer en una obra de teatro. ¿Ok? Por eso el módulo número 6 tiene el nombre Teatro de la Nueva España en los siglos 16 y 17, que tenía la finalidad inicial de evangelizar en masa con obras tomadas de la Biblia, fragmentos, con escritos que confirmaban o inculcaban doctrinas como un juicio final, un, un lugar infernal, un lugar celestial para la gente, por medio de lo cual alfabetizaban y evangelizaban a los nativos de aquí de la zona, del territorio, y después fue evolucionando haciendo obras que caracterizaban la época. Es como, por ejemplo, eh, cuando, por ejemplo, quieren representar a Yucatán, ¿qué ponen cuando quieren representar a Yucatán, Heidi? En una publicidad que promociona Yucatán. ¿Qué pondrías tú? Con, ¿Qué no pondrías? le Haz de cuenta que, entendimos. haz de cuenta que quieres promocionar el estado de Yucatán y necesitamos una foto con dos personas. ¿Qué tipo de Dos personas personas. pondrías? A los, a las personas que se visten de mestizos, podría ser. Exactamente. Representa, Muy bien. Pero buena parte de la población yucateca no son personas que se visten de mestizos. Hay mucha otra gente que ya no tiene esas costumbres. Entonces, ¿qué es lo que hicieron sí, en esa época? Hubo literatura dirigida a personas nativas, a personas de la clase baja, media, pero también hubo literatura para personas de una clase más alta. ¿Ok? Es decir, la vida cotidiana no siempre tenía que ver con indígenas, tenía que ver también con la burguesía que estaba naciendo en esa época, con mestizos que ya eran personas importantes de la época, no necesariamente eran españoles. Ya estamos hablando del siglo XVII, XVIII. Y en los siglos XVII, XVIII, o XVI y XVII, prácticamente ya habían pasado 100 años de que había llegado la conquista. Y había una generación de personas que ya eran mestizos, ya no necesariamente eran indígenas. ¿Ok? Así que no todo hablaba de ese tipo de personas. Entonces, esa va a ser la tarea, Katie y los demás. Chequen, por favor. De hecho, lo voy a mandar ahorita. Chequen, por favor, este material. Ahorita mando también en el Classroom el documento, el archivo con las respuestas del repaso del módulo 5. A ver, a ver, a ver.
Entonces voy a mandar aquí este documento y el repaso. Así, los dos. Y a, y a ti, Heidi, te voy a mandar, y a los que me lo pidan, les voy a mandar el enlace de Daipo, que es correspondiente al módulo número 6 también. El del módulo 5 sí te lo mandé, ¿verdad? Sí, sí lo Eh, mandó. Ese es muy práctico porque Ajá, en el celular lo puedes repasar. Ahí está, ya está, te mandé el módulo 6. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que vamos a hacer o de lo que van a hacer más bien? no, no, ninguna, ¿No? Perfecto. no, Si lo quieren ok, hacer ahorita, está bien. Si lo quieren hacer mañana, el domingo o temprano el lunes, está bien. Me lo envían, lo checamos y el lunes empezamos con el módulo número 7. Aquí vamos a ir ok, avanzando en función de eso, ¿verdad? Cuando sea necesario explicar más, lo vamos a ver. Cuando sea nada más una sucesión de autores, vamos a hacer un ejercicio y seguimos practicando con el análisis literario. perfecto. Perfecto. Muy bien, pues estamos pendientes entonces y nos vemos hasta el lunes. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias y nos vemos. Saludos a todos y que se reporten, porfa. Gracias.